Ustedes que vinieron a la parroquia La Ascensión del Señor en este 21º domingo del tiempo ordinario, yo quisiera reflexionar un poco sobre el texto de la segunda lectura que está tomado de la carta a los Hebreos en el capítulo 12 del 5 al 13. ¿Y por qué me gusta que trabajemos este tema que ha traído la segunda carta, la segunda lectura de la carta a los Hebreos? Porque hay una pregunta que hoy se hacen a nivel religioso y que siempre ha sido una pregunta constante para solucionar frente al mal, y es: ¿por qué hay gente buena que le pasa cosas malas? Eso es lo que trata de resolver la carta a los Hebreos, es que existe el mal, y ¿por qué el mal toca a las personas buenas? Esa es la pregunta que trata la carta a los Hebreos de solucionar, y por eso dice unas cosas que aquí hay que tenerle cuidado, y sobre todo que hay que darle una proporcionalidad a esto. Mire lo que dice: que Dios reprende al que ama y castiga a sus hijos preferidos. ¿Usted se imagina eso? ¿Usted se imagina que una persona que no esté preparada y que hoy le dice que lea la Biblia, que cojan la palabra de Dios y que la lean y estudien? Imagínese una persona que esté pasando por situaciones complicadas y llegue a Hebreos capítulo 12, 5, 7 y luego brinca del 11 al 13 y se encuentre con que Dios a la gente que Él ama los castiga, les manda males para que se purifiquen. ¿Usted se imagina eso? Y fuera de eso, si le muestran el crucifijo, pues todavía es peor, porque ¿cómo es posible? No solamente a aquellos que nos acercamos a Él y a aquellos que nos sentimos sus hijos preferidos nos castiga, sino que además podría pensar una persona que no tenga una formación adecuada, puede mirar el crucifijo y decir: Dios mío, pero si así vuelve o le permite a su hijo sufrir de esa manera, pues yo que soy una criatura, ¿qué no va a hacer conmigo? Mire usted el problema cuando no se interpreta bien esto. ¿Y cuántas personas le dicen a usted que los problemas que usted tiene, que las dificultades que vamos pasando, son pruebas que Dios nos pone para que nosotros vayamos purificándonos? Entonces ahí tiene un peligro muy grande, y es que si esto es cierto, si Dios pone pruebas a la gente, entonces nosotros no podemos mostrar misericordia ante el sufrimiento humano. ¿Por qué nosotros no podríamos mostrar misericordia? Porque si a usted le está pasando algo malo, es porque le debe algo a Dios. Si usted le está pasando algo malo, según el texto de la carta a los Hebreos, si aceptamos eso tal como está ahí, quiere decir que Dios le está dando una lección, y yo no puedo meterme en esa relación, porque si yo me involucro a ser misericordioso con usted, estoy interrumpiendo el proyecto de Dios. Dios está sobre usted, según si vamos a mirar que Dios castiga a sus hijos preferidos. Si usted está sufriendo es porque Dios le está poniendo una prueba. Entonces, si yo llego a solucionarle o ayudarle o a ser misericordioso con usted, entonces yo estoy faltando a Dios y voy a terminar entonces castigado. Entonces, por eso, si usted está sufriendo, tiene que arreglársela solo. ¿Sí ve usted la cuestión tan complicada? Porque por algo estará sufriendo. ¿Usted se imagina eso? Que eso sea así. Eso es imposible. Sobre todo cuando cogemos nosotros el cristianismo y lo que nos enseñó Jesús. Yo quiero que ustedes hagan este ejercicio mental. Miren la cruz, miren esta cruz y imagínense que esa cruz es una puerta, ábranla. Es decir, cojan esa pared, conviértanla en una puerta, y el Cristo está pegado ahí, y entonces ábranla para mirar qué hay detrás de la cruz de Cristo. Si nosotros cogiéramos y abriéramos lo que hay detrás de la cruz de Cristo, nos vamos a encontrar que hay toda la perversidad humana, todo el engaño, todo pecado, todas esas ganas de
de destruir la creación de Dios. Eso es lo que encontramos detrás de la cruz de Cristo. ¿Qué es lo que hace que esa cruz se mantenga de pies? ¿Qué es lo que hizo que esa cruz se levantara? Las decisiones que nosotros tomamos de manera errada. Y esa forma de obrar sin contar con Dios hace que se desorganice la creación, y es lo que nosotros llevamos a destruir, aún llegar hasta destruir al mismísimo Hijo de Dios. ¿Y por qué Dios Padre no evitó que su Hijo muriera en la cruz como lo hizo? Por una cosa muy sencilla, porque la historia es la creación nuestra, y la historia se construye a partir de nuestras elecciones en libertad. Entonces Dios, aunque su Hijo le suplica, Padre, no permitas que tome ese cáliz, mas no se haga mi voluntad sino la tuya, el Padre tiene que mantener el control de no intervenir de manera extraordinaria, porque está en juego la gran libertad que Dios le dio al hombre y la gran la omnipotencia de Dios para hacer que todo lo malo pueda hacerlo bueno. Por ejemplo, la cruz de Cristo y la muerte de Cristo en una cruz es la elección mala de los hombres y la perversidad de los hombres. ¿Qué hizo Dios? Lo resucitó. Mire usted, por ejemplo, la historia de Adán y Eva. El pecado de Adán y Eva, ¿qué llevó? A que tuviéramos la Virgen y se encarnara su Hijo. ¿Qué llevó a que Moisés lo pusieran en el río, porque corría riesgo su vida, y cómo por el azar cayó en manos de la hija del faraón y cómo crece? Luego, después, Dios aprovecha para liberar a su pueblo. Mire lo que pasó con José, que lo vendieron sus hermanos, y luego Dios aprovecha esa mala acción de los hermanos de José para convertirlo en un administrador en Egipto y poder darle alimento a su pueblo. ¿Ve? Es decir, Dios no tenía pensado eso, pero las decisiones que fueron tomando los hombres, unas decisiones erradas, Dios fue construyendo su proyecto, haciendo que las cosas malas se convirtieran en buenas, pero respeta las decisiones del hombre. ¿Ve? Entonces, decirle a uno que los sufrimientos que uno tiene en la vida es porque Dios lo está castigando, y más si usted es su hijo preferido, yo creo que uno paga pues escondite, y yo creo que uno no, le sería muy difícil uno alabar a un Dios que se jacta en mi sufrimiento. Es que piense cada uno de ustedes, lo que a nosotros nos pasa en la vida, ¿nos lo merecemos? ¿Usted se merece que le hubiera dado un tumor en su cabeza, o que le diera un tumor en alguno de sus... ¿Usted se merece eso? ¿Usted merece que una enfermedad le imposibilite desenvolverse como un ser humano en una sociedad de esa? ¿Usted se lo merece? Yo no creo. ¿Usted cree que usted, después de atender a su hijo durante 15 años, cuidarle su cuerpo, y este muchacho y esta niña vengan a envenenarse con drogas, con alcohol, no respetando su cuerpo, donde usted cuidó durante 15, 16 años el cuerpo de ese niño, de esa niña, para que cuando ya él debe de saber administrar su cuerpo, empieza a envenenar el cuerpo con esas drogas y empieza a consumir alcohol desordenadamente, destruyendo ese cuerpo que a usted le costó dinero y tiempo? ¿Eso es justo? ¿Usted se lo merecía? ¿Usted no se merecía un hijo que respondiera a la generosidad que usted hizo? ¿Usted se merecía lo malo que le está pasando? ¿Usted se merecía que de pronto se casó con alguien, con un señor que creyó que no tenía ningún compromiso, y después de tener 5 años de estar casada con él, se dio cuenta que él tenía una relación previa de hacía 10 años y que con la otra relación ya tenía hijos? ¿Usted qué hace después de 5 años, por ejemplo? ¿Usted se merecía eso? ¿Eh? Entonces, si a nosotros nos dicen que por ser hijos preferidos de Dios, Dios nos castiga, ¿qué hemos hecho nosotros para que nos castigue de esa manera? ¿Qué hemos hecho? Es decir, que uno haya hecho algo malo
y que nos castigue, pues bueno, pero es que ¿qué hemos hecho nosotros para sufrir lo que hemos sufrido? ¿Qué? Nada. Entonces, ¿por qué me van a decir que lo que a mí me está pasando, que los sufrimientos que tengo, que de pronto no consigo un empleo digno para poder sostenerme y sostener a los míos, que de pronto llega el jefe, que yo ya llevo 10 años o 15 años en la empresa y llegó un jefe y no le caí bien y me echó? ¿Cómo explica usted eso? ¿O cómo explica usted que un compañero suyo de trabajo, usted no le cayó bien y empezó usted a ser confiado y empezó a verse envuelto en chismes y lo echaron, sin preocupar si tenía de qué vivir o no? Nada, usted ni mirarle su trabajo, si se desgastó, no sé, nada, a usted lo echaron. ¿Usted se merecía eso? Bueno. Y fuera de eso le dicen que todo eso le está pasando porque Dios te está probando. Hágame el favor, ¿quién vuelve a creer? Nadie. Y más porque usted es el hijo preferido. Hágame el favor. Ahí termina uno diciendo, no, es que esto no puede ser así. ¿Ve? Por eso lo que nos propone este texto es explicar por qué le pasa cosas malas a la gente buena. Nosotros tenemos que entender que es que nosotros vivimos en un espacio y un tiempo donde hay muchas voluntades y hay gente que hace cosas buenas como hay gente que hace cosas malas, y que nosotros vivimos en ese diario quehacer en la historia, y que a veces hay personas que toman buenas decisiones, pero a veces hay personas que toman malas decisiones, y que nosotros sufrimos los efectos de esas malas decisiones. Por ejemplo, usted a veces le cae mal a la gente y usted ni siquiera le ha escuchado hablar, ni siquiera usted ha tenido cómo compartir con esa persona, pero le cayó mal solo su apariencia, solo como usted camina y cómo habla. Usted no ha visto que hay gente que habla y uno le da como un fastidio. Ay, qué horror, uy, ojalá no hablara, porque a veces tiene una voz como chillona, o no sé, como que, ay, pero ¿por qué me fastidia? Y fuera de que me fastidia, le empiezo a hacer la guerra. Es que mire cómo camina, vea, mire, ay, es que creen, mire que es la más bella, pues vea, como que vea, mire cómo va el jefe, es que claro, mire cómo vaya donde el jefe a lamber, vea, así somos. ¿Pero qué te hizo? ¿Por qué estás diciendo eso? No sabemos. ¿Ve? Pero ¿y usted qué hizo para caerle mal? Nada, solamente que le cayó mal. Y empiezan esas discusiones, chismes, problemas, enredos. ¿Ve? ¿Cómo explica usted eso? Y mire que eso es tan delicado, que hoy en nuestra Iglesia Católica se han elaborado unas cosas que dicen: dentro de 8 días vamos a celebrar la misa de sanación para los pecados transgeneracionales. Dios de Israel, ¿qué será eso? Entonces, que usted está pagando los pecados del tatarabuelo, del abuelo, del papá. Imagínese, usted ni siquiera conoció el tatarabuelo y está pagando los pecados del tatarabuelo. Entonces, como usted o no consigue bien el empleo, o está enfermo, o se dañó su matrimonio, o sus hijos tienen problemas, es decir, todas las pestes que nos puedan caer, entonces le dicen, para poder solucionar la pregunta de por qué los buenos sufren, entonces le dicen que es que usted tiene que ser liberado de unos pecados transgeneracionales. Entonces usted lo ponen ahí como ahí despistado. Entonces usted empieza a pensar lo que hizo un montón de gente que usted no conoció, y nuestro Señor Jesucristo dice: eso no es así. Lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo es: vivimos en una situación donde muchos toman decisiones y recibimos los efectos de esas malas decisiones. Por eso yo creo que nosotros tenemos que ser conscientes de que el cristianismo tiene algo muy interesante, y es lo siguiente. Yo quiero que usted piense algo. ¿Cuándo usted es una persona valiosa? Cuando tiene salud, cuando tiene plata y cuando es joven. Ahí sí está rodeado de Raimundo y todo el mundo. Tenga usted plata, tenga salud y tenga forma pues como de desenvolverse, no hay ningún problema. Pero ahí donde usted no tenga un peso en el bolsillo, ¿cómo queda usted? Hasta la esposa lo abandona. Ya es un estorbo para los hijos. La familia le voltea la nalga porque no tiene un bendito peso en el bolsillo. Ahí donde usted se enferme, a los 8 días lo cuidan, pero a los 15 ya no.
Y ahí donde tenga usted una herida abierta que hay que cambiarle el vendaje, gas, cámbielo usted solo. Estorba. Y si es viejo, peor todavía. Ay, ¿cuándo me dieron esta carga? Es que yo, ¿por qué tengo que llevar esta carga que yo no tengo por qué llevarla? ¿Cuántas veces dicen eso? Porque no tiene plata, porque no está joven y porque no tiene una salud para desenvolverse. ¿Y qué nos dice nuestro Dios? Escuche eso. Nosotros en el mal, nosotros en el sufrimiento nos quedamos solos. Pero escuche esto. Viendo a Jesús crucificado, ¿qué dice? Frente al mal que usted pueda vivir, nos dice Dios, Él siempre está pendiente. Él nos dijo, aunque usted se vaya y haga una vida como un marrano, y usted regrese diciendo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, el Padre siempre te abrazará con cariño. También Él dijo que Dios es como un pastor que si se le pierde una sola, deja 99 ovejas para perseguir o buscar aquella que se perdió. Eso dijo Él. Él dijo que Dios era como una ama o como una señora de casa, que si se le pierde una monedita, barre toda la casa hasta que la encuentra. También Él dijo que Dios era como un gran negociante, que cuando encontraba el tesoro vendía todo para conseguir ese tesoro. Eso lo dijo Dios. Y nosotros todavía nos vienen a decir que lo que padecemos y lo que sufrimos en esta vida es porque Dios se jacta, donde el mismo Hijo de Dios nos ha manifestado que nosotros lo que somos sus hijos preferidos, y Él lo único que está pendiente es de hacer que todo lo malo se convierta en bueno. Que hay gente que nos tiene envidia, que hay gente que nos hace daño, que hay gente que nos quiere ver mal, y dice Jesús, no se preocupe, que ante esa situación que a veces nos pone nervioso, yo haré que salgan cosas buenas. Y mire, yo no estoy aquí parado diciéndole esto porque lo estudié en teología o porque me lo reveló Dios en secretos de meditación. No, yo ya llevo mucho caminar en esta institución y yo me he encontrado con gente que abusa de su autoridad, con gente que es perversa y pervertida, con gente que le ha hecho a uno mucho daño por X o Y motivo. Y a mí me ha tocado agarrarme de la uña de Dios, porque a veces ni siquiera sé lo que puedo hacer, no veo claro, a veces me confundo, a veces hay una oscuridad tan horrible que uno cree que va a caer en un abismo, y a mí me ha tocado agarrarme de la uña, porque es tan misericordioso Dios que lo único que podemos alcanzar es ese pedacito de uña, y Él nos va orientando en esos momentos donde no podemos ver nada. Y nos saca de esa cañada oscura, y nos saca de esa situación, y todo lo malo que esa gente nos ha hecho, y todo lo malo que esa gente quiere que nosotros suframos, Él convierte todo eso en cosas buenas, siempre y cuando Él esté, o uno esté, bajo su protección. Yo les pregunto algo, a mí me ha pasado de todo en este ministerio, de todo es de todo. Y yo me he puesto a pensar, pero a mí ¿por qué me pasa eso? Si yo nunca, digámoslo así coloquialmente, nunca me le he torcido a Dios, siempre he sido fiel, nunca he pensado en otras cosas, siempre he estado al orden del día. ¿Pero por qué? Es decir, si yo creo en esto, en Hebreos, capítulo 12, 5 al 7, al 11 al 13, que yo soy un hijo preferido de Dios y por eso me castiga, yo le digo, ay, por favor, Dios, no me quiera tanto. No me quiera tanto, quiera a otros, pero a mí no me quiera tanto. Ódieme mejor, ódieme. Pero yo he entendido, y por eso lo que les estoy diciendo acá, no es porque yo lo estudié en teología, sino que eso es una reflexión que yo he hecho durante mi propia existencia y que lo he analizado desde el ministerio que Jesucristo nos enseñó y lo que Él nos reveló, y cómo entender el mal en medio de nuestra existencia, aún personas que somos religiosas. Y es que hay gente mala, hay gente que se aleja de Dios, hay gente frustrada y amargada, hay
gente que se proyecta sobre uno de manera negativa, pero no es el querer de Dios, sino que nosotros cuando asumimos esas cosas en la fe de Dios, Él lo que hace es que esa maldad de los hombres, esa maldad que nosotros hacemos hacia los demás cuando tomamos decisiones incorrectas, Dios hace que de ahí salgan cosas buenas y nosotros podamos salir victoriosos. Continuemos con nuestra celebración eucarística. Tenga mucho cuidado. Cuando alguien le diga a usted que usted está sufriendo porque Dios así lo quiere, eso es mentiras. Y nunca capte su sufrimiento como un castigo de Dios, porque eso no es verdad. Al contrario, cuando usted sufra, mire la crucifixión, no para consolarse como los bobos, sino para sentir ese acompañamiento de Dios. Es decir, Dios no nos quitó el sufrimiento ni nos dijo por qué sufrimos, pero sí nos dijo una cosa: yo los voy a acompañar, mientras que el resto los abandona, yo lo voy a acompañar. Es nuestro compañero de viaje en medio de la dificultad. El Señor esté con vosotros.